Cuando era solo un niño, mi abuela me llevó a detectar hadas. Todavía no hablamos de lo que pasó ese día, abuso infantil. Los sábados, la abuela me llevaba a observar hadas. Cogíamos el tren de las 9:36 a la estación de Euston, cruzábamos el paso subterráneo y luego pasábamos horas deambulando por el bosque de Ravenscroft, tomados de la mano. En el otro lado del lago gigante, detrás de una pared colgante de enredaderas, había un lugar súper secreto que solo nosotros conocíamos. Un trozo plano de césped, perfecto para picnics al mediodía. Mientras comíamos bollos de frutas y bebíamos té caliente de un termo, la abuela señalaba hacia un roble cercano, enorme, marrón y salpicado de musgo. Mira, Evelyn, ahí es donde viven las hadas, decía, señalando un enorme hueco en su costado. Un círculo de hongos gordos y esponjosos rodeaba las raíces expuestas del árbol, e insistió en que cualquiera que entrara en el anillo de las hadas podía quedar atrapado en su reino. Para mí, cuando tenía 10 años, sonaba como Narnia. Todo lo que quería, más que nada, era echar un vistazo a estas criaturas mágicas. Mis ojos permanecieron pegados a ese agujero oscuro hasta que la abuela comenzó a empacar, momento en el que le rogué que esperara solo 5 minutos más. No te preocupes, Eve, volveremos la semana que viene, decía, y luego le prometíamos con el dedo meñique. Como tributo por entrometerse en su hogar, la abuela siempre dejaba un paquete de palitos de chocolate, el refrigerio favorito de las hadas, escondidos debajo de un tronco o debajo de las hojas caídas. Y a la semana siguiente, esas delicias siempre desaparecerían. No importa lo que hiciéramos los dos juntos, hurgar en tiendas de segunda mano, practicar la rayuela, incluso hacer la tarea, la abuela y yo siempre pasamos el mejor momento, así que puedes imaginar lo devastador que fue encontrarla en el piso de la cocina, con los ojos en blanco. Su cráneo. Ingresó al hospital el 3 de junio de 2015. Una y otra vez, los adultos en mi vida prometieron que se recuperaría pronto, pero mientras estaba con mi tía Christine, bajé de puntillas una noche y la escuché hablar por teléfono. La sepsis desarrollada de la pobre Mary ahora. Incluso si sale adelante milagrosamente, estará demasiado débil para cuidar de Evelyn. La próxima vez que visitamos, la abuela respiraba a través de un respirador, sus brazos estaban morados por todos los feos moretones. Tomé la mano de tía Christine y le dije que teníamos que ir a Ravenscroft de inmediato. Quizás, a cambio de dedos de chocolate, las hadas concederían un deseo como en los viejos cuentos. Con voz comprensiva, explicó que la abuela nos necesitaba cerca en este momento, no deseos. Molesta, salí corriendo de la sala, los médicos y las enfermeras me llamaban. Pasé a toda velocidad por el estacionamiento, tomé el siguiente tren a Euston y usé mi dinero de bolsillo para comprar el paquete de dedos más grande que se pueda imaginar. Más allá del paso subterráneo, un hombre barbudo me entregó un volante en protesta por la decisión del consejo de derribar Ravenscroft y desarrollar un bloque de viviendas, que doblé en mi bolsillo y murmuré, gracias. En el árbol de hadas, puse los chocolates fuera del círculo y dije, no sé si me estás escuchando, pero realmente necesito que un deseo se haga realidad. Por favor, haz que mi abuela mejore, por favor. Me senté allí con las piernas cruzadas hasta el anochecer. Para entonces, no había ninguna señal de hadas y, lo que es peor, la tía Christine ahora estaría absolutamente furiosa conmigo. Enojada con las estúpidas hadas, grité, gracias por nada, y luego pateé la cabeza del hongo más cercano. Empujé más allá de la pared de hiedra y pisoteé a lo largo del sendero hasta que, de la nada, llegó un batir de alas desde la dirección del árbol. Me di la vuelta, sin ver nada. ¿Habían escuchado las hadas mi deseo? Empujé hacia atrás a través de las enredaderas, pero no descubrí ninguna criatura mítica, solo una chica flacucha, más o menos de mi edad y vestida con una blusa extraña, metiendo los dedos de chocolate en su orificio a un ritmo que avergonzaba a los hipopótamos. ¿Eres un hada?, pregunté, mientras me acercaba lentamente a ella. Como yo, tenía el pelo rubio y rizado, excepto el suyo que sobresalía en todas direcciones, casi salvaje. No soy un hada, espetó, con la boca medio llena. Entonces, ¿qué eres? Soy una chica. Contemplé esto. ¿Por qué tu ropa es tan rara? ¿Por qué los tuyos son raros? ¿Extraño? ¿Qué tenía de raro un suéter rosa con una imagen de unicornio? Le dije, no debes comer esas galletas, se las dejé a las hadas. Eso fue una tontería. ¿Nadie te dijo que las hadas son ficticias? No son. Son también. Mis manos se cerraron en puños. Bueno, de cualquier manera, pagué por ellos, y solo los estás metiendo en tu boca. Después de un fuerte eructo, dijo, ¿tienes más? Negué con la cabeza. Y con eso, se metió dentro del hueco.
Al menos podrías decir gracias, grité. Ninguna respuesta. Pasé por encima de las setas, me acerqué al hueco y miré dentro. La niña había desaparecido. ¿Pero cómo? En ese momento, la advertencia de la abuela resonó en mi mente. Era así como los cambiantes atraían a los niños a su reino. Sin embargo, si eso era cierto, ¿qué tenía que perder? Sin un deseo, la abuela podría no durar mucho más. Un paso en el espacio oscuro, el suelo cedió y caí hacia adelante. Mi barbilla aterrizó en un terrón de tierra mojada. Me puse de pie, escupiendo musgo y hojas muertas. Aterricé fuera del árbol. Pero espera, ¿no había caído en él? ¿Cómo funcionó? Esto apenas parecía importante. Arriba, se formaban nubes de tormenta y el sol casi se había puesto. Como no quería perderme de la noche a la mañana, emprendí el camino de regreso. Inmediatamente hubo cierta confusión sensorial. En lugar de un muro de hiedra, las ramas esqueléticas entrecruzadas ahora se agitaban, sacudidas por un poderoso vendaval, y la hierba tenía una capa fresca de rocío, como si hubiera dejado de llover recientemente. Me abrí paso entre las ramas y busqué puntos de referencia familiares, retrocediendo 1, 2 veces, y pronto me encontré dando tumbos a ciegas en la oscuridad. Con la esperanza de que un rezagado que salió a caminar tarde viniera a rescatarme, pedí ayuda, una y otra vez. «Hola». Finalmente gritó una voz masculina. «Estoy perdido, por favor ayuda», grité, corriendo más allá de una espesa arboleda, en la dirección del sonido. Pero cuando un par de botas pesadas pisotearon, patiné y me detuve. No estoy seguro de por qué de repente me asusté. Quizás fue el hedor agrio que acompañaba a la silueta que se acercaba. O tal vez la calidad áspera y chirriante de su voz, que ahora podía escuchar claramente por encima del aire quejumbroso. En cualquier caso, tuve esta poderosa sensación de que no quería que me vieran. Rápidamente me aparté del camino y arrojé mi espalda contra el otro lado de un fresno. Cerré los ojos con fuerza, todo mi cuerpo temblando cuando la voz rodeó mi posición. «¿Dónde estás, cariño? Vamos fuera». Entonces, de la nada, algo me rozó el brazo. Una mano se cerró alrededor de mi boca, sofocando un grito que se aproximaba. Aterrorizado, abrí los ojos y vi a la chica de antes, con un dedo índice presionado contra sus labios. Permanecimos inmóviles mientras pesados pasos pasaban, la voz áspera se desvanecía en la penumbra. Una vez que disminuyó por completo, la niña susurró: «Vamos», y me arrastró por el sendero. Durante 15 minutos me guió a través de un laberinto de árboles y setos que se balanceaban. En el otro lado del lago, nos acercamos a lo que parecía la entrada principal, excepto que faltaban las vías del tren sobre el paso subterráneo. Y después de que ese túnel nos escupiera en lo que debería haber sido la calle Euston, se me abrió la boca. Porque la estación ya no estaba, reemplazada por 2 hileras de casas de ladrillo rojo. Postes negros con arcos en la parte superior hacían guardia cada 20 metros más o menos, y no había un límite claro entre la carretera y el pavimento. ¿Era este el reino de las hadas? Sin preocuparse por esto, la chica me empujó a través de un arco angosto, hacia un camino adoquinado atrapado entre 2 edificios. Todavía recuperando el aliento, dije: «El paso elevado». ¿El qué? La vía del tren. Oh, eso. Todavía no existe. La miré, estupefacto. «¿Has viajado en el tiempo?», dijo como si esto no fuera gran cosa. En respuesta a mi expresión desconcertada, agregó: «Cuando te subes al árbol, viajas en el tiempo». «Estás mintiendo». Aunque mi mente consciente permaneció en negación, todos mis sentidos reconocieron esto como cierto. ¿De qué otra manera podrías explicar el reordenamiento mágico de la calle Euston? ¿Por qué es tan difícil de creer?, preguntó la chica, irritada. ¿No creías en las hadas hace 20 minutos? Eso es diferente, respondí con amargura. Estoy volviendo. No puedes. ¿Por qué? Dale palmaditas al sombrero allá atrás. Probablemente todavía te esté buscando. ¿Quién es Pat el sombrero? Un caso perdido local. Dicen que él tiene la culpa de un montón de niños desaparecidos. Por eso vive solo en una choza en el bosque. ¿No hay una forma de evitarlo?, pregunté, todavía luchando por procesar estos eventos. La chica negó con la cabeza. Lo pensé por un momento. Si el árbol me lleva a través del tiempo, entonces, ¿cuándo lo haré? 1955. 1955. Las hadas me enviaron aquí como castigo por patear el estúpido hongo. Con la certeza de que ahora nunca ayudarían a la abuela, me agaché como un ovillo, las rodillas se abrazaron contra mi pecho y sollocé. ¿Qué ocurre?, preguntó la chica. Quiero ir a casa. Vaya. Bueno, ¿puedo llevarte de vuelta al árbol mañana? ¿Qué se supone que debo hacer hasta entonces?
No conozco a nadie en 1955 y te comiste las galletas destinadas a las hadas. ¿Por qué importa? Porque realmente necesitaba un deseo. Mi abuela está enferma y necesitaba el hada para curarla. Mientras hundía mi cara en mi regazo, la niña dijo, ¿por qué no vienes a casa conmigo? Puedes esconderte ahí hasta la mañana. Mirando hacia atrás, lo más probable es que se ofreciera debido a la culpa por mi desafortunada situación. La tía Christine se preocuparía mucho por mí, pero no parecía haber muchas opciones. Me quedé de pie limpiándome los mocos de la barbilla. Multa. Me lo debes por comerte el chocolate de todos modos. Entonces está resuelto. Por cierto, mi nombre es Rosie Evelyn. Comenzando ya por el callejón, señaló mi suéter. Está bien, Evelyn, la gente no está acostumbrada a ese tipo de ropa en 1955, y nadie más sabe sobre el árbol, así que tenemos que permanecer escondidos. Además, la abuela se volvería loca ante la idea de otra boca que alimentar, así que te llevaré a escondidas por la parte de atrás. Yo también vivo con mi abuela, dije. Luego, solemnemente, bueno, lo hice. ¿Era una dama mala que te golpea con un bastón? Dijo Rosie por encima del hombro. No. Ella es buena. Mejor que el mío entonces. ¿Tienes hambre? Como si fuera una señal, mi estómago habló. Podemos pasar por la panadería. La señora Donnelly trabaja allí los sábados. Si queda alguna golosina a la hora de cerrar, ella me la da. En el otro extremo de una red de calles laterales llenas de charcos, me quedé a la sombra de una entrada mientras Rosie llamaba a una puerta de madera. Apareció una señora sonriente con un delantal verde y entregó una hogaza de pan, y después de charlar un rato, la mujer volvió adentro, luego Rosie se acercó corriendo y partió la hogaza por la mitad. Aquí. No es tan sabroso como los dedos de chocolate, pero aún así es bastante bueno. En 1955, el pueblo se sentía más como un pueblo adormecido. En cuestión de minutos habíamos llegado a las afueras, luego un camino sinuoso de tierra nos llevó más allá de los campos de granjeros llenos de ganado vacuno y ovino, hacia una pequeña cabaña blanca. Nuestros zapatos chapotearon en la tierra mientras caminábamos de puntillas hacia atrás, hacia una ventana a la altura del pecho. Espera aquí, susurró Rosie. Te dejaré entrar tan pronto como las abuelas se duerman. Unos segundos más tarde, esta voz áspera y grave comenzó. Por el sonido de las cosas, Rosie se metió en problemas al regresar tarde a casa. Para protegerme del aullido del viento, me froté los brazos hasta que la ventana se abrió, y luego mi guía me llevó a un dormitorio pequeño con un armario sencillo y una cama pequeña. Una mugre negra trepaba por las paredes de piedra, y la única pista de que una niña dormía allí era una muñeca pelirroja que descansaba en una silla de mimbre en un rincón. Tan pronto como termine mis tareas mañana, te llevaré de regreso al árbol, dijo Rosie. Puedes tomar prestada mi ropa vieja para que no tengamos que andar a escondidas. La anciana ronca, más áspera que una motosierra, atravesó la pared mientras tendía unas sábanas y una colchoneta en el suelo, ya que en la cama apenas cabía una niña, menos aún dos. Después de acostarnos, miré a Rosie y susurré, ¿cómo es que sabes tanto sobre este tema del viaje en el tiempo? Apoyándose en un codo, respiró hondo y empezó a contar la historia. La abuela de Rosie tenía un temperamento desagradable, y cada vez que había que hacer tareas, envolvía este gran bastón negro alrededor del cuello de su nieta y escupía órdenes. En su 9º cumpleaños, Rosie tenía tanta prisa por terminar sus recados y jugar que no revisó 2 veces las bananas que compró en el verdulero, lo que significaba que se le había escapado un moretón. Al ver esto, su abuela se quedó empuñando el bastón como una espada. Antes de que las cosas se pusieran difíciles, Rosie salió volando por la puerta todo el camino y no dejó de correr hasta que llegó al bosque de Ravenscroft, donde pateó la tierra sin pensar hasta que se cruzó con un árbol con un hueco gigante en su lado. Ese parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para esconderse y llorar, así que se arrastró dentro del agujero. Inmediatamente el suelo cedió, luego aterrizó sobre su pecho. Escupió hojas y miró a su alrededor. Cerca, una anciana estaba sentada haciendo un picnic. ¿Hambriento?, preguntó la señora, mientras le ofrecía dedos de chocolate a Rosie. Aunque Rosie sabía que no debía aceptar cosas de extraños, esta tenía un comportamiento cálido y acogedor. Además, realmente le encantaba el chocolate, que casi nunca comía. Mientras comían, la señora explicó que Rosie había caído al futuro y lo demostró al mostrar un dispositivo de alta tecnología que, según la descripción, sonaba como un teléfono móvil. Después de comer, Rosie anunció que no volvería a casa nunca.
En cualquier momento vencer al pasado. Desafortunadamente, la misteriosa dama explicó que quedarse sería demasiado peligroso. Como compromiso, la dama prometió que dejaría más golosinas. La próxima vez que tengas hambre, miedo o estés harto de tu abuela, vuelve aquí. Esconderé más chocolate para ti. Pero Rosie, no te alejes demasiado. Si terminas atrapado en el futuro, eso sería muy, muy malo. Y así, Rosie visitaba rutinariamente ese mismo lugar. A veces había bocadillos, a veces no, y una vez, el día de Navidad, una muñequita pelirroja la saludó. Pero en cualquier caso, nunca volvió a ver a esa anciana. Y ni siquiera pude agradecerle, dijo Rosie, y su historia terminó con una nota negativa. Espera un momento, respondí emocionada. Mi abuela dejaba golosinas cuando íbamos de picnic. La señora dijo su nombre. María, creo. Es ella, dije, un poco demasiado entusiasta. En la habitación de al lado, los ronquidos cesaron brevemente. Susurré. La señora que dejó las golosinas era mi abuela. Podría llevarte a conocerla. Esto hizo que la cara de Rosie se iluminara. En realidad, esa sensación de júbilo no duró mucho, porque ahora mi mente viajó de regreso a 2015. ¿Qué ocurre? Rosie preguntó. Le expliqué que la enfermedad de la abuela significaba que no podía cuidarme. Pero aún podemos visitar, ¿verdad? Supongo que sí. Y cuando se mejore, ¿podemos hacer picnics? ¿Los tres? Ok, trato hecho. Levanté mi dedo meñique. Meñique, juro. Ella hizo una mueca. Aparentemente, la gente no maldecía con el dedo meñique en 1955. Aquí, dame tu dedo. Nuestros meñiques entrelazados. ¡Ey! Ahora es una promesa especial. Un juramento de meñique. Con eso, los dos nos dijimos buenas noches. Después de una noche de sueño intranquilo en el piso brutal, Rosie me dio una blusa ajustada y un cardigan de lana para que pudiera pasar desapercibido. Solo mis zapatillas no hacían juego, pero no había zapatos de repuesto que pudiera usar. Después de salir sigilosamente por la ventana, esperé mientras la abuela de Rosie gritaba órdenes. Eventualmente se movió alrededor de la casa y sopló una frambuesa sobre su hombro. La abuela me necesita para recoger salchichas del carnicero. Te llevaré de vuelta justo después. En el camino, Rosie me hizo preguntas sobre el futuro, principalmente sobre cómo vivía y trabajaba la gente. No podía entender el concepto de Internet y se negaba a creer que dos hombres caminarían sobre la luna en menos de 20 años. A la mitad del pueblo, desde el otro lado del sendero, un grupo de niñas que jugaban a la rayuela llamaron a Rosie Gogdau, lo que no sonó especialmente amistoso. Ella los ignoró al principio, sus insultos se hicieron más fuertes y más crueles hasta que finalmente espetó y dijo, ¿qué quieres? La retaron a un juego de rayuela. Dando un paso adelante, dije, tengo esto. La abuela y yo jugábamos todo el tiempo. Rosie les dijo a las chicas que yo era su prima. Hicieron comentarios sobre mis zapatos extraños y, cada vez que usaba palabras o frases que no eran comunes en 1955, se lanzaban miradas divertidas, pero al final, nada de eso importó una vez que los golpeé 3 veces, soplando una frambuesa por pieza. Para llegar más rápido a la ciudad, Rosie me enseñó a escapar, que es cuando te montas en la parte trasera de un carruaje. Un lechero nos llevó media milla antes de escuchar nuestra risa ahogada y se detuvo. Los dos nos echamos a reír, él agitando el puño. Era la primera vez que me divertía desde que la abuela se enfermó. Jugamos juegos al estilo antiguo con otros niños, recibimos más golosinas del amable panadero y saludamos a los trabajadores que pasaban en bicicleta, perdiendo rápidamente la noción del tiempo. A media tarde, de vuelta en la casa de campo, la abuela de Rosie regañó con la lengua hasta el final del camino, donde esperé. Y esperé. Y esperé un poco más. Lo siento, la abuela me castigó, dijo Rosie, finalmente reapareciendo. Tuve que esperar hasta que tomó una siesta. Será mejor que golpeemos los pies, dijo, con una mirada al sol, ahora cortado por la mitad por el horizonte. El anochecer ya se había deslizado cuando llegamos a Ravenscroft. Está bien, dije, trotando por el camino de tierra, esto es lo que haremos. Iré a casa y arreglaré las cosas con mi tía, luego mañana al mediodía, te traeré un disfraz, y nosotros iré a ver a la abuela. Rosie se detuvo y levantó su dedo meñique. Meñique juro. Meñique juro. Mientras estábamos allí, con los dedos entrelazados, una rama se rompió en algún lugar cercano.
Luego, un hedor agrio se deslizó hacia nosotros. Nuestras cabezas giraron en la dirección del sonido donde, 10 metros más adelante y envuelta en sombras, una figura imponente nos miraba desde la oscuridad. «Buenas noches, chicas», dijo, con una mano envuelta alrededor de una lámpara de aceite. Levantó la linterna más alto, iluminando una fea boca llena de muelas dentadas. El hombre que nos miraba hacia abajo llevaba una de esas gorras planas, del tipo que se ve en las fotos en blanco y negro. Mientras los dos permanecíamos inmóviles en el lugar, dijo: «¿Estás perdido? No se preocupe, me aseguraré de que llegue a casa sano y salvo». Una mano envuelta en un guante sin dedos desenrollado, el dedo índice indicándonos que nos acerquemos. Rosie y yo retrocedimos lentamente. Durante unos segundos, las ramas temblaron y temblaron mientras el viento silbaba a través de los cordones de las ramas. Entonces, de repente, Padre cargó hacia adelante. La mano de Rosie apretó con fuerza la mía. Me arrastró hacia un denso muro de árboles, donde giramos de lado para poder deslizarnos a través de un estrecho espacio entre los troncos. Pat cargó tras nosotros, pero se quedó atascado a mitad de camino, arañando el aire. «Vuelve aquí», gruñó, algo de veneno real en su voz. Los brazos de Rosie y yo pronto se cortaron al empujar a través de un laberinto de ramas afiladas y arbustos espinosos. Cada vez que nos quitamos de encima a nuestro perseguidor, de alguna manera seguía el rastro. Sudorosos, exhaustos e incapaces de correr más, nos acurrucamos detrás de un arbusto y escuchamos impotentes, esos pasos cada vez más fuertes, más cerca. Con una mano en la rodilla, todavía respirando con dificultad, Rosie señaló hacia adelante. «Los árboles de esa manera. Voy a distraerlo para que puedas tomar un descanso». Rosie, no, demasiado tarde. Sin previo aviso, me dio un abrazo rápido y luego se fue. A unos 20 metros, recogió una ramita y la partió por la mitad. Después de eso, la oscuridad se tragó a mi nuevo amigo. Ni siquiera podía ir tras ella. Las hojas muertas se agitaron cuando nuestro perseguidor cambió de dirección. Cuando solo había un viento que gemía, cargué en la dirección indicada por Rosie, y rápidamente me encontré mirando hacia nuestro escondite nuevamente. Di vueltas en círculos, irremediablemente perdido. Expuesto. Pronto Pat me encontraría, entonces nunca volvería a ver a la abuela o a Rosie. Nadie sabría jamás qué pasó con la chica que se escapó del hospital. Pero entonces, vino un batir de alas, cerca de mi oído. Mi cabeza dio vueltas. Más adelante, junto a un helecho, me pareció vislumbrar alas de insecto, brillando a la pálida luz de la luna. Desaparecieron con un movimiento de cabeza. Al no ver otra opción, corrí en la dirección en la que los había visto, apenas consciente de las espinas que me cortaban el cuello y las muñecas, me agaché debajo de las ramas entrelazadas y luego lo encontré parado justo enfrente. El árbol de las hadas. Lo había logrado. Esas ramas gruesas y sinuosas subían y bajaban como grandes exhalaciones mientras yo corría. Con un pie dentro del hueco, dudé. No podía abandonar a Rosie. Si Pat la atrapaba, los niños de mi época contarían historias sobre el espíritu de una niña que acechaba a Ravenscroft. Después de una respiración larga y profunda, grité: «Oye, estoy aquí», yo oro, hasta que un arbusto al borde del claro crujió. Luego, me zambullí dentro del hueco, mi pie izquierdo levantado como si estuviera subiendo las escaleras de 3 en 3. Como antes, el mundo se dio. En lugar de caer hacia adelante, esta vez me agaché, deslizándome ágilmente a través de la rama. Un hongo pisoteado yacía muerto delante. Aterricé en 2015. Ahora simplemente necesitaba. Detrás de mí, Pat salió del agujero al suelo. Con la mandíbula apretada, miró hacia arriba y gruñó: «¿Por qué, pequeño?». El grito que escapó de mi boca fue tan fuerte que Rosie debió haberlo escuchado en 1955. Mis piernas me llevaron más allá de la pared de hiedra, trabajando furiosamente a toda velocidad. A pesar de mis esfuerzos por sacudir a Pat, se mantuvo pegado a mi cola, sus manos acariciando la nuca cada pocos segundos. Más allá de una arboleda, la ondulante luz de la luna apareció ante mí, y justo cuando mi perseguidor se agarraba a un puñado de cabello, ambos caímos por un terraplén, chocando contra rocas irregulares en el camino. Cuando mi pie se dobló en un ángulo extraño, un dolor agudo me recorrió el muslo derecho. El agua negra golpeó como un baño de hielo.
Burbujas salieron de mi boca mientras giraba en todas direcciones, buscando ciegamente la superficie. De repente unos brazos se cerraron alrededor de mi cintura. Me sacaron del agua y me acostaron en un trozo de hierba nivelada, todavía con náuseas por el líquido salobre y las hojas empapadas. Antes incluso de que pudiera respirar por primera vez, 2 manos cubiertas con guantes húmedos y sin dedos se envolvieron con fuerza alrededor de mi garganta. Mi cráneo se sentía como un globo con demasiado aire. Por encima de mí, Pa gritó que debería matarme, que me iba a matar. Parecía que lo miraba desde el fondo de un pozo, y ese pozo se hundía más y más. Adiós, abuela. Adiós, Rosie. Pero entonces, voces. Aquí. De esta manera. Haces de luces atravesaban los árboles mientras los perros ladraban salvajemente. Varias figuras surgieron del bosque. Hombres y mujeres con linternas. Agentes de policía con perros rastreadores con correas cortas. Era un grupo de búsqueda. Mi grupo de búsqueda. Los oficiales más cercanos apuntaron sus pistolas a Pat, quien lanzó ambos brazos al aire. Cuando la tremenda presión alrededor de mi garganta se alivió, se produjo un ataque de tos brutal. Alguien arrojó una manta sobre mis hombros y luego me llevó hacia la entrada. Una multitud se reunió detrás de nosotros cuando se corrió la voz de que la niña desaparecida había sido recuperada. La tía Christine estaba de pie junto a un coche de policía, con los ojos hinchados y rojos. Cuando salimos del bosque, una ráfaga de besos se desató en mi frente. Ese nado nocturno me valió una fractura de tobillo, sin mencionar todos los cortes. Los paramédicos me llevaron de urgencia al hospital donde los médicos reajustaron el hueso. Incluso drogado con analgésicos, me negué a dormir hasta que las enfermeras me dejaran ver a la abuela. Tenía que contarle todo sobre mi aventura, que había conocido a la chica a la que le dejó los dedos de chocolate. Pero desde mi desaparición, su condición había cambiado. Ahora, incluso con el respirador, cada respiración era una batalla. Cuando me llevaron a su lado, me incliné hacia adelante y le pregunté si podía oírme. Un par de ojos vidriosos giraron en mi dirección. Entonces, débilmente, la abuela levantó su mano derecha, el dedo de bebé curvándose. Una promesa de meñique. En ese momento, mi ojo se cruzó con el historial médico sobre su cama que decía: Rosemario Sullivan. Rosie. María. Romero. Rosie, dije, a lo que ella asintió levemente. Juntas sollozamos, nuestros dedos meñiques entrelazados, hasta que su cabeza se desplomó contra su hombro. En la esquina, un monitor cardíaco emitía un constante. Las enfermeras entraron corriendo. Una me llevó en la silla de ruedas, mientras otra presionaba el pecho de la abuela, pero no había nada que hacer. Había llegado su hora. Una semana después, los médicos me dieron de alta, descartando mi historia como un mecanismo de supervivencia o una alucinación inducida por tragar agua del lago. Lo primero que hice fue tomar el tren a la estación de Euston, con la intención de advertir a Rosie sobre el futuro, sobre lo que nos esperaba. Pero cuando el tren se detuvo, mi corazón se detuvo. El bosque había desaparecido. En su lugar, JCB y apisonadoras se abrieron paso a través de enormes montículos de tierra, pirámides de troncos horizontales apilados aquí y allá. El árbol se había ido. Y con él, mi puerta de regreso a 1955,